señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid, que es pues un rinconín de Asturias aquí en la capital de España, una institución comprometida con la cultura. De hecho, pueden revisar nuestra página web y verán muchísimos actos, muy variados. Es raro que no haya alguno que les satisfaga. Les animamos a que nos sigan y a que nos acompañen cuando deseen. El Centro Asturiano realmente se conforma de este lugar que nos acoge y otras instalaciones en el mismo edificio, y también de la Quinta Asturias, que es una finca que está a 25 kilómetros de Madrid. Somos una casa regional pues muy abierta. Un número significativo de nuestros socios son no asturianos, comparten nuestro proyecto y eso es lo fundamental, ¿no? Y bueno, pues ya son muchos años los que llevamos de andadura. Me refiero a institucionalmente. Se fundó en 1881, 137 años cumplimos este mismo mes, el 2 de octubre, y esperamos cumplir muchísimos más. De manera que muchas gracias por acompañarnos. Algunos ya son habituales en la casa, incluso compañeros de la Junta Directiva, otros pues nos visitan por vez primera y, como digo, esperamos que no sea la última. Quiero agradecer a todos y particularmente, bueno, me acompañan por un lado en la mesa, en el extremo de la derecha, el presidente adjunto, Andrés Menéndez, un servidor es el presidente, Martín Martínez Otero. A mi izquierda está, que ahora me referiré, el responsable de este acto en gran medida, don Anselmo Santos, por si no le gusta el don, Anselmo, para nosotros es Anselmo, y, como no, al que ahora me referiré con mayor detalle, Santiago Armesilla, el conferenciante. Voy a referirme en primer lugar a Anselmo, porque ciertamente ya sabes que te agradecemos muchísimo, Anselmo, tu amistad en primer lugar y desde luego tu colaboración, todos esos actos que nos preparas tan apropiados, tan actuales, siquiera sea porque responden a conmemoraciones, la presentación de libros y, bueno, pues muchas gracias por todo, también por aquella organización de un viaje a Rusia, Bueno, por Dios, que resultó muy dichoso y todos me hablaron maravillas, y también por este acto, ¿no? De manera que muchas gracias. Además, Anselmo, hay que decir que es socio desde hace bastantes años, bueno, un hombre muy polifacético. Sigue con Santiago. Él no quiere que digamos más. Estos ya me conocen todos. Y como ya eres bien conocido... Y los que no me conocen me conocerán enseguida. Muy bien. Y Santiago Armesilla, pues tiene aquí un currículum que además está de cara, como podemos ver, de muchísimas hojas. Sería prácticamente toda la conferencia, todo el tiempo de la conferencia, de manera que voy a ofrecer solo unos datos y a buen seguro pueden localizar más datos de tu biografía, sobre tu currículum por internet. Es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, nuestra querida alma mater, en un programa sobre economía política y social en el marco de la globalización, calificada su tesis con sobresaliente cum laude por unanimidad, máster en Ciencias Políticas y de la Administración en la especialidad de Análisis Político, bueno, por supuesto también el diploma de Estudios Avanzado en las mismas áreas, suficiencia investigadora, licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. Es bueno decirlo porque no siempre se corresponde el doctorado con la licenciatura o ahora con los grados, ¿no? Miembro del grupo de investigación O Estado no Pensamento Social Latinoamericano, Perspectivas Clásicas y Contemporáneas, dirigido por el profesor Leonardo Granato, director del Núcleo de Estudios Políticos de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. O sea que estás en el otro extremo a la universidad donde yo voy, porque yo voy a la Universidad Federal do Rio Grande do Norte. Y es que como Brasil es un gigante, realmente deben de ser unos cuantos miles de kilómetros, bastantes, efectivamente. Bueno, es también colaborador extranjero en el Núcleo de Estudios Políticos y Administrativos
del grupo de investigación de la Escuela de Administración de la misma universidad. Investigador, pese a su juventud, muy cualificado en distintos proyectos, Red Española de Estudios de Desarrollo, miembro del Consejo de Redacción de la revista Ensayos de Economía de la Universidad Nacional de Colombia, además con una proyección internacional, como estamos comprobando, editor igualmente del número 7 especial de la revista La Balsa de Piedra, una revista de teoría y geoestrategia iberoamericana y mediterránea, editada por el Euromediterránea, que pertenece también a la Universidad Complutense, a algunos organismos. Muy bien. Investigador en proyectos de investigación, como hemos dicho, sobre familias reconstituidas, la visión de los menores, a petición de la Unión de Asociaciones Familiares. Miembro del grupo Teoría, Grupo de Investigación en Ciencias Sociales, colaborador honorífico del Departamento de Economía Aplicada 5, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Complutense. Tiene amplia experiencia docente también en varias universidades y centros, por ejemplo, en Argentina, codirector, coordinador, docente y ponente en cursos de formación continua sobre el materialismo histórico y la teoría crítica. En fin, vamos muy deprisa porque realmente el currículum, a pesar de ser el abreviado, es muy extenso. Materialismo filosófico marxista, cursos que ha impartido, concretamente la concepción materialista de la historia, sobre economía política marxista, la teoría del valor trabajo en Marx, teoría crítica, marxismo, Estado y clases sociales, el materialismo en el presente, economía política marxista, materialismo filosófico marxista, concretamente las fuerzas productivas y el ego trascendental. También ha participado en la asignatura del partido Islam y Desarrollo Económico y Social del Máster de Estudios Avanzados sobre el Islam en la Sociedad Europea Contemporánea, docencia en seminarios sobre Historia Económica y Política del Magreb y Oriente Medio. Igualmente ha impartido clases en la Facultad de Filosofía de la Complutense. Sobre filosofía de la ciencia, filosofía política, y tiene otros títulos que se pueden obviar, pero conviene decir que en idioma, inglés, por ejemplo, cursos de verano en la Complutense sobre la crisis y la reconfiguración de la geopolítica mundial, y actividad estudiantil universitaria, porque esto es bueno, que de alguna manera nos muestra pues su compromiso desde su época de estudiante. De manera que muchas gracias, porque además ha organizado jornadas cuando era estudiante, y en definitiva nos hallamos ante un joven investigador, un joven profesor, con un currículum muy brillante y muy apropiado para hoy hablarnos sobre Marx, 2 siglos después de su nacimiento, y concretamente sobre la revolución en el siglo XXI, ¿no? El Centro Asturiano de Madrid pues quería realmente organizar algún acto sobre este egregio pensador, Carlos Marx, para algunos quizá uno de los mejores, si no el mejor del milenio, en algunas cuestiones, en algunas encuestas que se plantearon, un hombre de gran trascendencia desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico, social, económico, y creemos que tenemos un conferenciante pues muy preparado que realmente nos va a permitir profundizar en el personaje. Pero antes vamos a ceder la palabra a don Anselmo Santos. Muchas gracias de nuevo. Bueno, yo tendré casi que leer porque no le quiero robar tiempo a Santiago. Santiago podría ser mi nieto, pero siempre estoy aprendiendo con él. Bueno, como a mí me llaman de mote el padre Anselmo, hoy me voy a poner en plan predicador, Ahora, mi homilía tiene que ser breve a la fuerza porque tiene que hablar de Santiago y yo no soy más que un telonero. Primero, ¿qué es la revolución? En 1959 yo era un teniente de artillería que andaba por Madrid en una lambreta
y en la Dirección General de Seguridad robé, repito, robé el primer tomo en francés de las obras escogidas de Mao Zedong. Ahora no puedo explicaros cómo lo robé, pero es verdad que la robé, ¿eh? Entonces yo lo conservo, como una reliquia, y allí encontré la siguiente definición de Mao, escrita en 1927. La revolución no es ofrecer un banquete de gala, ni escribir un libro, ni pintar un cuadro, ni hacer un bordado. La revolución no puede ser tan elegante, tan tranquila y delicada, tan apacible, cortés, moderada y magnánima. La revolución es una insurrección, un acto de violencia, una acción despiadada por la que una clase derroca a otra. Y yo añadiría, una acción implacable en la que a veces pagan justos por pecadores. Para que una revolución triunfe, es preciso en primer lugar que el pueblo no pueda más. El pueblo explotado y en la miseria no soporte más su esclavitud y esté dispuesto a todo porque no tiene nada que perder más que sus cadenas, como decía el manifiesto comunista. En segundo lugar, es necesario, es imprescindible que los líderes no se acobarden y le den las armas al pueblo. No podemos hablar de los que han fracasado por no hacer eso, por el miedo. Pongo tres ejemplos. La Revolución Francesa. La consigna se llamaba el pueblo en armas. Es una consigna preciosa y además el origen del servicio militar obligatorio. Derrotó el pueblo en armas para la sorpresa del mundo a los poderosos ejércitos de las monarquías europeas que naturalmente tenían que derribar el poder revolucionario que osaba atentar contra el derecho divino de los reyes. La revolución bolchevique, el mundo entero se volvió contra ella en el mismo momento en que triunfó. Y en 1918, menos de un año después de haber triunfado, los ejércitos zaristas derrotados invadieron Rusia, nada más y nada menos que con 120.000 tropas de 12 países diferentes. Esa intervención financiada por Inglaterra dio comienzo a la guerra civil, la espantosa guerra civil rusa, en la que murieron 7 millones de rusos. Esa intervención, con escaso armamento, mal vestidos y peor alimentado, el recién creado Ejército Rojo, fundamentalmente formado por campesinos, venció a todos esos ejércitos y ganó la guerra civil. Otro ejemplo es la conquista de China por Mao Zedong. En 1952 publicó un libro sobre esa conquista, un general francés que luego fue jefe de la defensa aérea europea, el general Chassaigne, y muestra su admiración por lo que yo vengo diciendo. Los ejércitos de Chiang Kai-shek, financiados por Norteamérica, teniendo como asesor nada más y nada menos que al famoso general Marshall, entonces jefe del Estado Mayor General de Estados Unidos, teniendo barcos, teniendo aviones, teniendo tanques, lo que no tenía el Ejército Rojo, bueno, pues los aplastaron los campesinos de Mao. ¿Qué se puede hacer cuando el pueblo, aun pasando penalidades sin cuento, no quiere la violencia, sino tener un trabajo, tener un salario digno, tener las leyes básicas cubiertas y un futuro para sus hijos? En esa situación común a todos los países desarrollados o semidesarrollados, concretamente a todos los países europeos, la alternativa a la revolución es la reforma, es decir, corregir las desigualdades, repartir mejor la riqueza, erradicar la miseria. ¿Y cuál es la reacción generalizada de quienes comen todos los días, no pasan frío, compran infinidad de cosas que no necesitan, alternan, viajan, viven en una palabra? Se oponen radicalmente, no quieren saber nada, ni perder nada, como si la reforma tuvieran que ver nada con ellos. Y lo que es peor, camuflan su insolidaridad descalificando a quienes proponen esa reforma. Piensan que son estúpidos y que llevan al país al desastre. Dicen, me cae mal fulano,
y dan por hecho que si les cae mal es que es imbécil. La emoción prima sobre la razón. Yo, por ejemplo, digo, a mí me cae mal Florentino desde que echó del Bosque. Y siempre que se pega una chufa, me llevo una alegría de aupa. Pero eso es un sentimiento irracional. Tengo que reconocer que como hombre de negocios, pues eso lo hice. ¿Por qué se pueden hacer reformas en Portugal y no aquí? En Portugal gobierna, como sabéis, una coalición de izquierdas que lo hace bastante bien. Lo que es un pésimo ejemplo para quienes mandan en este mundo de corazones de piedra. Por ello, se habla poco de Portugal en los medios de comunicación. Se ha reducido la pobreza, se han revertido los recortes en salarios y educación, se ha bajado en 10 puntos la deuda pública, cosa que aquí no hemos hecho. Se ha conseguido una tasa de desempleo inferior al 7%, lo más baja en los últimos 16 años. En un país mucho más pobre que España, se lleva a cabo un plan de reformas inteligente y pragmático. El presidente de la República es un intelectual de derechas y apoya sin fisuras al gobierno, como le apoya la mayoría de la población. Pero es más, en el último congreso del partido de la derecha, han elegido secretario general a Rui Río, que es un político honesto, amado por la gente, porque le reconocen, es respetado, es un hombre culto, es un moderado de centro-derecha que ha declarado que está dispuesto a hacer pactos de gobierno con el Partido Socialista. ¿A qué se debe ese milagro portugués? En primer lugar, porque en 1910 se cargaron al rey y declararon la república. Y a partir de ese momento la educación es laica. La Iglesia, incluso en la época de Salazar, no tuvo un poder excesivo. En la educación superior, limitada hasta hace poco, ciertamente a una minoría, es mucho mejor que la nuestra. Hoy mismo he hablado yo con un hombre importante y dice, tiene razón, ya lo había mandado esto, y dice, tiene razón. Y he tenido ocasión de comprobarlo directamente. Incluso las academias militares, porque ahí sentaban los militares, en las academias militares se leían. Yo fui a Portugal los años 74 y 75, en los momentos culminantes de la Revolución, y me caí de espaldas, me quedé pasmado de la cultura, por ejemplo, del mariscal Costa Gómez, presidente de la República, del primer ministro Vasco González, de su ministro de Trabajo, el capitán Costa Martins, por no poner a hablar solo del ejército de tierra, del general de aviación Rangel de Lima, sociólogo inteligentísimo y gran investigador, o del que actualmente es almirante Martins Guerreiro, que entonces era capitán, era capitán de corbeta o capitán de fragata, o lo que fuese. Y comparar esa cultura que daban en las academias con los mandos que nosotros teníamos en esa época en las Fuerzas Armadas. Por ventura las cosas han cambiado y ahora tenemos realmente generales jovencitos y sabios. Pero además de eso es que el pueblo portugués es mucho más generoso y mucho más compasivo que el español, menos cruel que el español. Como sabéis, no matan al toro, y la revolución de los claveles, la revolución se hizo con claveles y no con balas. También influye que ha habido una revolución, como me decía Buenaventura de Sousa Santos, un profesor tan sabio casi como Santiago, dice, la gente acomodada, por si acaso, se tienta la ropa. Cierro este pequeño sermón con unas pocas reflexiones. ¿Por qué, en vez de leer solo la prensa que coincide con nuestras ideas, no nos interesamos por el dictamen de Cáritas sobre la educación social en España? Es que seríamos capaces de vivir con un salario de 700 euros. Tenemos idea de que hay 1 millón de familias, 3.700.000 personas exactamente, que no pueden pagar la electricidad, es decir, que viven en lo que se llama la pobreza energética. ¿Por qué tenemos el complejo de que pagamos demasiados impuestos?
Si pagamos un 7% menos o 7 puntos menos que la media europea, no hace falta mirar a Finlandia, ni a Dinamarca, ni a Noruega. Si es que no hay más que mirar a Francia. Nosotros llegamos al 40% y ellos están cerca del 50%. Bueno, termino. Un teólogo escribió que con esfuerzo es posible erradicar la lujuria, pero que rara vez se vence la avaricia y el egoísmo. Al parecer, el futuro San Agustín de Hipona, cuando estaba casado, tenía un hijo o varios hijos y era muy mujeriego, pidió a Dios: Señor, hazme casto, pero todavía no. Yo no sé si cuando él alcanzó la castidad seguía estando en plena forma, pero no hay ninguna duda de que los años pasan factura y de que a cierta edad no hace falta la ayuda de Dios para ser casto. Y en cuanto a la avaricia, recuerdo una parábola rusa. Miren, un rico terrateniente, avaricioso, egoísta, insaciable, déspota, brutal con sus siervos que vivían en la miseria y en la ignorancia, en su lecho de muerte pidió a Dios: Señor, hazme generoso y compasivo y ábreme las puertas del cielo. ¿Cómo? Cuando estaba en el lecho de muerte. Bueno, dejo por fin la palabra a Santiago Armesilla, a quien conocí en abril en la Feria del Libro Marxista, por cierto, llena de jóvenes. Atención a los jóvenes, no estéis ciegos, como lo estaba hace un mes la fiesta del PC. He leído varios de sus libros, artículos y conferencias y he aprendido mucho de él. Uno de sus libros, El marxismo y la cuestión nacional, confirma lo que mucha gente se niega a creer: que los rojos, y es evidente que Santiago lo es, nunca han sido separatistas. Otro libro, La vuelta al revés de Marx, es tan original y tan sugerente que he recomendado a mi hijo Pablo, que vive en Gijón, que se acerca a Oviedo el 5 de noviembre para escuchar a Santiago, que hablará ese día precisamente en la Fundación Gustavo Bueno. Y cierro, como sé lo que estáis pensando, diciendo que este viejo cura que no tiene parroquia, que es un pensionista, que vive como un buen burgués, ni es socialista, ni ha votado nunca socialista. Gracias, Anselmo. Tiene la palabra Santiago Armesilla. Pues nada, ante todo, buenas tardes o buenas noches según se mire. Si somos anglófilos será buenas noches, si somos españoles será buenas tardes. Quiero agradecer al Centro Asturiano de Madrid que me haya invitado a dar esta conferencia, a la presentación que me han hecho con tantas hipérboles, y a Anselmo también por su presentación y su introducción. Antes de empezar a hablar del tema que... Bueno, antes de hablar del tema para el cual me han invitado a hablar, pues quería mencionar un poco cómo empezó mi relación con Anselmo y cómo es mi relación con Asturias, ¿no? Porque es la región de España que más veces he visitado, y no solo para ir a la Fundación Gustavo Bueno a hablar, porque he de decir que junto con Carlos Marx, mi otro gran referente filosófico y político es don Gustavo, que nos dejó hace 2 años y ha dejado pues un legado filosófico y unos escritos que van a quedar por los siglos de los siglos, para que otros los estudien y saquen conclusiones de ellos, ¿no? Yo a Anselmo le conocí primero, mi relación con Anselmo fue intelectual, leyendo su libro Stalin el Grande, que va a sacar ahora, si no me equivoco, una segunda edición por Edasa. Y cuando le conocí, precisamente en una charla sobre Stalin, y precisamente después también en la feria del libro, como él dijo, pues yo le tendría que felicitar porque ese libro, a mi juicio, es una obra maestra. No es una biografía de la figura de Stalin, sino que es un tratado sobre el poder político a la altura del Príncipe de Maquiavelo. Y lo digo fuera de broma y completamente en serio. El libro de Anselmo describe muy bien lo que es el poder, cómo se gestiona, cómo se maneja y qué dificultades tiene para ejercerse. Y lo hace a través de una figura histórica. Podría haber cogido a Felipe II, que podría también estar de su retrato detrás nuestro, como el de Pelayo, yo creo. Pero la verdad es que es un libro muy edificante de leer, y a todos los que están aquí presentes en la sala, yo encarecidamente les recomiendo que lo lean, porque además está muy bien escrito y se lee como una buena novela también. Eso da mucho gusto, ¿no? Un ensayo que esté escrito, un ensayo novela. Gracias, compañero.
Luego, sobre Asturias, pues bueno, ya lo he dicho, ¿no? Para mí es un honor estar aquí y es un honor pues tener una vez más algún tipo de relación con la que yo considero que es cuna, no ya solo de dos naciones tan importantes como España y Portugal, porque Asturias también es cuna de Portugal. Sabemos que Portugal empezó siendo un condado que se independizó luego del Reino de León, pero a través de la Reconquista con el Reino de Asturias, estas dos naciones es como se organizan. Dos naciones tremendamente separadas por motivos históricos que ya todos sabemos, pero que conjuntamente, pues, y lo digo porque ahora a esta misma hora hay un amigo mío llamado Álvaro Durantez Prados, está dando una charla en la Casa de América sobre la iberofonía, es decir, sobre ese conjunto de naciones y de población de cerca de 800 millones de personas en todo el mundo que hablan español y portugués, y por qué los mete él a todos en una misma comunidad. Porque el español y el portugués son las dos únicas lenguas internacionales habladas en naciones políticas importantes como Brasil, que hemos comentado antes en la introducción, mutuamente comprensibles en un alto grado, tienen unas correspondencias que llegan hasta el 89%, y evidentemente pues es mucha población, mucho espacio y muchos recursos desaprovechados. Y creo que la reivindicación de Asturias como cuna, no ya solo de dos naciones, sino como cuna de una civilización, la iberoamericana, o ameribérica, o hispánica, o hispanidad, o como la quieran llamar, pues hay que hacerse no solo desde Asturias, sino desde el resto de España y desde otras localidades. Entonces, quiero empezar mi charla haciendo este reconocimiento a Asturias como cuna de una auténtica civilización que todavía está buscando su lugar en este mundo tan complejo en el que estamos. Pues bien, a mí me han invitado a hablar de Carlos Marx, pero me he empezado hablando de la hispanidad, pero está bien, es compatible. Este año 2018 se cumple el bicentenario del nacimiento de este pensador, de este filósofo, economista, político, sociólogo, periodista, revolucionario, alemán de ascendencia judía. Estamos viviendo en los últimos años un montón de centenarios tremendamente interesantes. Hace 4 años celebramos el centenario del inicio de la Primera Guerra Mundial. El año pasado celebramos el centenario de la Revolución Rusa. Dentro de nada celebraremos el centenario del Tratado de Versalles. En el año 2021 celebraremos el centenario de la marcha sobre Roma, de los fascistas que se hicieron con el poder en Italia. Varios años después celebraremos en el 2029 el centenario de la Gran Depresión, del inicio de la segunda mayor crisis económica que ha habido en la historia. Estamos en la primera actualmente, que ya se conoce como Gran Recesión, y básicamente pues estamos viviendo situaciones nuevas, novedosas, que en cierto sentido nos recuerdan, aunque no son iguales, a las que hace 100 o 200 años pues otros lugareños pues tuvieron que vivir. Marx decía en un libro, uno de sus libros más importantes, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, citando a Hegel, que era su maestro, que la historia se suele repetir 2 veces, solo que una vez como tragedia y otra como farsa. Puede ser discutible si esto ocurre de verdad, pero si la historia no se repite, a veces hay un tufillo que suena bastante lo anterior. Y en cierto sentido, pues después de la caída de la Unión Soviética, del cual pues han cumplido ya, yo tenía 9 años cuando cayó, era muy joven, tengo 30, era bueno, niño, yo tengo 36 años, ya no soy tan joven como dice Anselmo, pues han pasado 91, 96 años creo, ya más de un cuarto de siglo, con lo cual ya es tiempo suficiente para tener una cierta perspectiva de lo que aquello supuso. Y una de las cosas que supusieron es que, con matices, algunas de las relaciones económicas que propiamente estudió Marx en sus años de mayor dedicación al estudio de la economía capitalista cuando vivía en Londres, pues se están reproduciendo ahora, siempre y todavía viviendo del colchón del estado del bienestar, que son los años gloriosos del capitalismo que se vivieron entre 1945 y 1973, en la época de la crisis del petróleo, aunque luego pues esas rentas siguieron perdurando hasta la caída de la URSS en 1991. Es decir, todavía vivimos en un estado de bienestar de corte europeo occidental, que bebe de la economía social de mercado, que fue una de las primeras corrientes de lo que se llama neoliberalismo, que nació en la Alemania occidental, que luego eso se matizó, y sin embargo ese estado de bienestar se combina con lo que ahora la Unión Europea se llama flexiseguridad, es decir, esos trabajos fijos, bien sea en el sector público o en el sector privado, que muchos de ustedes vivieron en su juventud
y en su plena madurez, antes de jubilarse, pues ya no serán tanto como antes. Ahora la gente pasa de un trabajo a otro quizás durando días, meses o unos pocos años, y la flexibilidad consiste básicamente en que en el ínterin entre un trabajo y otro la persona se siga formando en distintas tareas hasta que pueda conseguir pues reciclarse y tener un nuevo empleo. Esta lógica nueva que existe ahora, que tiene mucho que ver con la ideología del emprendedor que tanto se fomenta en nuestros institutos ahora. Yo ahora estoy cursando un máster de profesorado en la rama de formación y orientación laboral, y la ideología del emprendedor está constantemente presente en los estudios, y como por emprendedor no se entiende solo al empresario, no solo a la persona que tiene un negocio, sino cualquier persona que tenga iniciativa y capacidad de reciclarse y cumplir sus sueños, que claro, que una persona cumpla sus sueños no tiene por qué ser bueno. Hitler los cumplió, aunque luego se llevó a casi 70 millones de personas por el camino, ¿no? Pero sin embargo, la idea del emprendedor está tan presente que yo tengo compañeros en clase que me han dicho: a mí me parece muy bien que exista la figura del emprendedor. De hecho, en España estamos muy atrasados en esto, porque yo he vivido en Irlanda varios años y allí yo he conocido a una persona que con 54 años se vio en el paro, se puso a estudiar psicología y eso le va a servir para conseguir un nuevo empleo. Y yo le pregunté: ¿y tú qué preferirías? ¿Estar con 54 años en la calle y estudiar psicología para tener que reciclarte, o tener un empleo fijo? Me dijo: claro, pues tener un empleo fijo. Entonces hay una contradicción evidente entre la idea del emprendedor es buena, pero luego yo lo que deseo es tener un empleo fijo y jubilarme a los 65 años o 67, según el ritmo de esperanza de vida que haya o el tipo de tarea laboral que se esté ejercitando. Volviendo al tema de Asturias, pues los mineros se jubilan antes, y yo creo que con razón, por motivos evidentes. Pues bien, pues esa nueva realidad económica, esa nueva realidad social, no es la misma que la que vivieron ustedes en el siglo XX, o la que pude incluso yo vivir hasta prácticamente en los últimos años del siglo pasado. Tampoco es exactamente la realidad del siglo XIX, pero sin embargo, las relaciones básicas en las que se fundamenta lo que Marx llamó el modo de producción capitalista siguen presentes. Marx, no voy a hablar de momento a nivel político, voy a hablar a nivel de su doctrina filosófica, supone una revolución que en el pensamiento filosófico que no se produce prácticamente, yo diría que desde Santo Tomás de Aquino y, si me apuran, desde Aristóteles y Platón. Es decir, Marx cambia la forma en que se enfoca el estudio de la historia. Hasta Marx prácticamente el enfoque desde el cual se estudia la historia de todas las sociedades que han existido es un enfoque personalista, basado en grandes héroes, en grandes hazañas y en grandes acontecimientos más o menos aislados que se estudian de una manera más o menos profunda. ¿Qué dice Marx? Dice Marx que esos acontecimientos, aunque esos personajes pueden darse o no, sin embargo están interconectados entre sí a través de unas ciertas relaciones sociales que tienen su base fundamental en las relaciones económicas. En las relaciones económicas en el sentido de cómo se produce la vida de las personas, cómo se produce la vida política. Esa producción de la vida política, esa producción de las relaciones sociales no ha sido siempre la misma, con lo cual pensar que un tipo de forma social, un tipo de modo de producción va a ser eterno, o que es incluso una cosa emanada de la propia naturaleza, Marx lo desecha completamente. Él considera que ese es un pensamiento idealista completamente alejado de la historia real, porque él se reclama además materialista por eso, entre otras cuestiones. Marx, aunque sigue a Hegel, que era idealista, sin embargo, Marx considera que determinadas ideas de Hegel, como la idea de espíritu objetivo, es el lugar en el cual se producen las relaciones sociales históricas, es decir, las relaciones de producción, la dialéctica de clases, la dialéctica de estados, aunque él no la llama nunca así, y además toma lo que él considera que es la idea filosófica más importante de Hegel a nivel político revolucionario, que es la dialéctica. La dialéctica es un método de análisis de la realidad basada en la contradicción, en vez de en la identidad, aunque las identidades se producen en contradicciones. Y ahí está la fórmula clásica de Hegel de tesis, antítesis, síntesis. No voy a extenderme en esto, pero simplemente es para comentarles las fuentes de las que ve filosóficamente Marx. Marx invierte la dialéctica hegeliana, la pone en el espíritu objetivo, que es el lugar de la historia, y en vez de dar un enfoque idealista, le da un enfoque materialista. A eso le une el estudio de la economía política clásica inglesa, Adam Smith, David Ricardo, William Petty y otros cuantos más, y el estudio de los socialistas utópicos franceses, de todo tipo de corrientes,
Y en esa mezcla que él realiza, pues lo que pare es el materialismo histórico, que el materialismo histórico es su doctrina y su sistema filosófico. Marx considera que las formas económicas que suceden en la historia, los modos de producción, no son eternos y no son producto de la naturaleza, sino que son productos históricos creados por los hombres y por las mujeres, ahora que estamos también en plan igualitario, lo digo. En el momento en que él estudia y vive, estamos hablando del capitalismo, pero antes ha habido otros, antes existía el feudalismo, antes existía el esclavismo, y antes existía una cosa que él en un principio llamó despotismo oriental, pero que otros historiadores marxistas posteriores, o no marxistas también, como el alemán Karl Wittfogel, lo llamó despotismo hidráulico, porque ese tipo de modo de producción, de sistema económico, no se daba solo en Mesopotamia o en el Antiguo Egipto, sino que incluso se podía encontrar en la antigua China, o se podía encontrar en las sociedades mesoamericanas precolombinas, mayas, incas y aztecas. Se basaba en un tipo de sistema económico y social en el cual los campesinos eran los que producían la mayoría de productos y también de construcciones que una casta sacerdotal y una casta aristocrática, pues, gobernando desde el Estado, les hacía mediante una planificación más o menos centralizada, y a través de unas ciertas canalizaciones de irrigación e hidráulicas, de lo de despotismo hidráulico, pues las relaciones sociales entre clases es como se desarrollaban. Ese tipo de modo de producción se rompe por dos motivos. Un motivo tardío, que es por conquista, evidentemente pues el descubrimiento de América y la conquista y invención prácticamente del continente conlleva que las sociedades, sobre todo inca y azteca, acaben siendo entremezcladas con la sociedad entre feudal y mercantil que fue el Imperio Español, o bien por evolución hacia el esclavismo. ¿El esclavismo cómo surge? El esclavismo surge por la guerra, surge por la conquista de nuevos territorios en lo que hoy es Oriente Próximo, y el sometimiento de las poblaciones a un régimen por el cual los sujetos conquistados se convierten en propiedad personal prácticamente de por vida de los sujetos que los conquistan. Y así, de esa manera, surgen nuevas clases sociales, el esclavo y el amo, básicamente. En un momento dado, para sufragar los gastos de guerra, estas sociedades también tienen que empezar a recaudar tributos a mansalva, por decirlo coloquialmente. En el momento en el que algunas personas libres en esas sociedades no tienen dinero o medios o propiedades suficientes para pagar los gastos que el Estado necesita y que estas nuevas clases sociales requieren, esas personas acaban endeudadas de por vida y se convierten también en esclavos. La esclavitud como relación social y económica pudo sobrevivir al fin del esclavismo, en tanto que todavía los imperios islámicos, los califatos omeya y abasí, pues tenían bastantes esclavos. La caza de negros africanos la empezaron a realizar los musulmanes para venderse los esclavos entre sí y para después venderlos a comerciantes portugueses, ingleses, holandeses o belgas más posteriormente. Y ahora mismo, pues, según algunos informes de la Organización de Naciones Unidas, cuantitativamente hablando, aunque estemos en otro modo de producción, nunca han existido tantos esclavos a nivel numérico como hasta ahora. Se calcula que más de 30 millones de personas en la actualidad, de manera quizás no legal, pero sí ilegal o alegal, viven bajo un régimen de esclavitud, sobre todo en lo que se refiere al tráfico de órganos, al tráfico de personas para fines sexuales, sobre todo mujeres y niños y también algunos varones, y también por endeudamientos, es decir, en países del sudeste asiático, en algunas regiones del subcontinente indio, en Arabia Saudí se dice, aunque lo nieguen, ahora que está tan de moda Arabia Saudí por los desmembramientos, ¿no? Y en Mauritania, que es un país que hasta hace poco tiempo pues la esclavitud era prácticamente legal, se calcula que solo en Mauritania, que es un país musulmán, cerca de 200.000 personas viven bajo ese régimen todavía de esclavitud. Pero la esclavitud clásica, que es básicamente la de las polis griegas, las del imperio de Alejandro Magno y la de Roma, como modo de producción, acaba en el momento en que llega la antigüedad tardía, que es un periodo de transición. Todos los modos de producción, según Marx, cambian no solo por revoluciones políticas, sino también por periodos de transición que duran siglos. La antigüedad tardía, que empieza con la crisis del Imperio Romano del siglo III después de Cristo y que dura prácticamente hasta el siglo VIII y la conquista del reino visigodo por parte del califato omeya, es un periodo en el cual las ciudades del Imperio Romano y de otros estados van perdiendo pujanza económica, social y cultural en favor del campo, por el cual los amos van emigrando al campo y los esclavos emigran con ellos y tienen que cambiar el tipo de relación social que tienen con ellos, acaban convirtiéndose en siervos de la gleba, es decir,
en campesinos que trabajan para un señor que tiene unas tierras que dependen de un monarca regional y por el cual el sujeto pasa de ser de propiedad personal, su fuerza de trabajo y su persona del amo, a entregar el producto de su trabajo por completo al señor feudal. Así surge el feudalismo, que tiene una duración de unos 1000 años, prácticamente. Hay un nuevo periodo de transición que transcurre entre finales del siglo XV y finales del siglo XVIII, que los historiadores han calificado, y Marx entre ellos, como mercantilismo, es decir, el periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo. El Imperio Español coincide, además, precisamente con ese periodo de transición en su sentido más fuerte, durante estos 3 siglos. Las ciudades vuelven a tener pujanza, la burguesía empieza a convertirse en una clase pujante a nivel económico, aunque sin poder político de momento, la aristocracia, la nobleza se renueva a nivel social, empiezan a abrirse nuevos mercados y con la conquista de Constantinopla por parte de los otomanos, la tradicional ruta de la seda económica que existía entre Europa y China se corta y los estados europeos occidentales tienen que buscarse nuevas rutas para poder llegar a Asia y deciden hacerlo por mar. Ya se sabía desde tiempos, desde los griegos, que la Tierra era esférica, que la Tierra era redonda. Lo digo porque ahora hay muchos terraplanistas y para chasco suyo, pues evidentemente ya en la época de Colón se sabía que la Tierra era redonda. Sin embargo, lo que ocurrió con Colón es que calculó mal el diámetro de la Tierra por unos 10.000 kilómetros de error, porque se basó en cálculos medievales erróneos. Sin embargo, Colón, que pensaba que iba a llegar a China o a Japón, pues se encontró con un nuevo continente, aunque se murió sin saberlo. Fue Américo Vespuccio, el se encargó de decir esto es un nuevo continente, que él llamó Novus Mundus, en latín Nuevo Mundo, y que en Europa empezaron a llamarlo América en honor de este descubridor genovés naturalizado español. Pues bien, con la caída de Constantinopla, con el Imperio Otomano y con el Imperio Español, surge el mercantilismo, surge este periodo de transición, y durante estos 3 siglos se produce lo que Marx en el tomo 1 del Capital al final llama acumulación originaria. ¿Qué es la acumulación originaria? Es el proceso histórico por el cual, al inicio del mercantilismo, a finales del siglo XV, los campesinos medievales empiezan a perder su propiedad personal de la tierra y al mismo tiempo pierden la propiedad comunal, de la cual más o menos están arrendados para explotarla por parte de los nobles, en favor de los nobles o también de la gran burguesía de entonces, para quedarse con esas tierras y explotarlas en un sentido ya capitalista. Marx señala curiosamente en el Capital que la acumulación originaria, en tanto que proceso histórico, tiene su punto de inflexión, aunque empieza a finales del siglo XV, primero con el descubrimiento de América, pero sobre todo con la Reforma Protestante. Porque, de hecho, Marx usaba mucho la figura del quiasmo, que es una figura retórica por la cual, para darle la vuelta del revés a una idea, le cambia el orden de las palabras. Por ejemplo, es famosa una frase suya de no es la conciencia la que genera el ser social, sino que es el ser social el que genera la conciencia. Pues que está en la contribución a la crítica de la economía política y que es básicamente la forma en la que él invierte el idealismo de Hegel, en resumidas cuentas, para hablar de materialismo histórico. Pues bien, para hablar de lo que es la Reforma Protestante, él utiliza un quiasmo que es muy curioso, muy divertido. Dice, Lutero quiso convertir a los curas en laicos y acabó convirtiendo a los laicos en curas, que fue lo que hizo el protestantismo y en todas sus vertientes, tanto la luterana como la calvinista, como la anglicana, aunque tienen supuestamente un clero organizado, ¿no? Pues bien, durante todo el proceso de la Reforma Protestante, de la acumulación originaria, lo que hacen los estados protestantes, los nobles y burgueses que toman partido por estos reformadores religiosos, es expropiar a los campesinos a sus propiedades personales, expropiar la propiedad de la tierra común y entregársela a manos privadas para una explotación capitalista férrea, cosa que nunca ocurrió en España del todo hasta el siglo XIX con la desamortización de Mendizábal, que tuvo una reacción tardía, me refiero a tardía a nivel histórico, no es algo peyorativo el término tardío que utilizo yo aquí, por parte de un movimiento que reclamaba precisamente volver a ese tipo de relación social que era el carlismo. Marx nunca habló bien del carlismo, hay una cita por ahí que corre en internet donde supuestamente él hablaba bien del carlismo, pero simplemente yo quería indicar que el abajo la nación viva en las cadenas que se gritó por parte de algunos campesinos y trabajadores en la guerra de independencia tenía un sentido de rechazo precisamente
de aplicar lo que fue el proceso de acumulación originaria a inicios del siglo XIX por parte de los liberales en España, precisamente tanto contra los franceses como contra la Iglesia Católica. Pues bien, el proceso de acumulación originaria consiste en eso, pero es que a través del colonialismo y a través del imperialismo posterior lo que ocurre es que las potencias coloniales, entre las cuales nunca estuvo España, prácticamente hasta finales del siglo XVIII, es decir, España no tiene una forma imperial plenamente colonial casi hasta Carlos III, y nunca en una variante tan extrema como la pudieron tener los holandeses o los ingleses. Pues a través del colonialismo británico sobre todo, o sea, inglés sobre todo y holandés, es como la expropiación de las tierras y de la propiedad de los campesinos de Europa se extiende a las poblaciones de África y Asia. Es decir, la acumulación originaria a través del imperialismo colonialista extiende las relaciones sociales que se producen en Europa en esa época, siglos XV y XVI, a los siglos XVII y XVIII en el resto del mundo. Y ahí es como, según Marx, surge el mundo actual, que se culmina económica y tecnológicamente con la primera revolución industrial y con las revoluciones americana, la independencia de Estados Unidos, con la Revolución Francesa y también con la desaparición del Imperio Español en América, que aunque abrió la puerta a estos procesos, nunca los completó del todo, y el Imperio Británico tuvo que subirse a la chepa de la historia de España para poder imponer un modo de producción capitalista tal y como lo conocemos hasta la actualidad, que España nunca cumplió del todo porque estaba prácticamente organizando casi el mundo entero, una civilización. Realmente Marx está analizando constantemente todas estas ideas en sus escritos. Tiene, de hecho, Marx unos escritos sobre España que escribió para un periódico estadounidense, el New York Daily Tribune, cuando fue corresponsal de este periódico, donde, hablando de la Vicalvalada que se producía en ese año, pues aprovecha para analizar lo que es la historia de España desde Carlos I hasta la actualidad. Evidentemente son unos escritos que tienen la dificultad de que son analizados con unas fuentes que él consulta en las bibliotecas inglesas del siglo XIX, pero que le sirve para aplicar lo que es el materialismo histórico a la historia de España, cosa que ha hecho con otras realidades, con otros países, con Francia, con Japón incluso, con Alemania, con Inglaterra, etc. Pues bien, básicamente esto es la base histórica sobre lo que más sustenta lo que es su sistema filosófico, el materialismo histórico, que básicamente dice que la producción de la vida humana depende de la producción técnica, tecnológica y científica de esa vida, que la lucha por el valor económico asociado a esa producción tecnológica está asociada a una lucha entre clases dentro de una misma sociedad, que luego eso se extiende a través de una lucha entre estados, es decir, no solo es Marx realmente el primero en que habla de dialéctica de estados, aunque no en esos términos, y con esos mimbres pues empieza a decir que la burguesía, en tanto que ha producido un modo de producción como el capitalista, que ha sido el más revolucionario de la historia, porque ha producido ingenios industriales y tecnológicos que eran impensables en periodos de la historia anteriores. De hecho, en el Manifiesto Comunista llega a decir que la burguesía ha hecho el mundo en su imagen y semejanza, que ha producido maravillas más grandiosas que las pirámides de Egipto y que ha hecho que todo lo sagrado quede profanado, en este sentido también de la acumulación originaria y la destrucción de la propiedad comunal, que era una garantía de la Iglesia Católica en la Edad Media. Pues con esos niveles es cuando empieza a decir que si la burguesía ha sido una clase revolucionaria, y aunque hay muchas clases en pugna en la sociedad, sin embargo, este tipo de situación nueva, que es la capitalista, produce una nueva clase social que es también tan revolucionaria como la burguesía o incluso más. Esa clase nueva social es la que él llama proletariado, que es un término que toma de la antigua Roma, que eran los proletari, que eran unos sujetos que no tenían más propiedades que su prole y que se dedicaban a tareas ignominiosas tanto en el ejército como en la vida civil del imperio. Sin embargo, con Marx, aunque tiene esa relación, tiene un sentido distinto. Para Marx, proletario no es solo el obrero que está en la fábrica apretando tuercas y tornillos, produciendo vehículos o fabricando máquinas, sino que es todo aquel sujeto que en las relaciones de producción produce valor económico. El valor económico es básicamente el coste de producción más la ganancia media que tiene el capitalista a la hora de producir una mercancía que bien puede ser un bien o puede ser un servicio. En la producción de ese valor, además, se produce lo que Marx llama un plusvalor. ¿Qué es el plusvalor? Pues lo explico muy sencillamente. Marx descubre que si, por ejemplo, un obrero gana, vamos a poner, 1.500 euros al mes por producir en una fábrica automóviles,
la cantidad de bienes y de mercancías y de servicios que él produce en ese mismo periodo, a lo mejor equivale a unos 2.000 euros, ¿no? Pues bien, si restamos los 2.000 euros menos los 1.500 que gana, nos da un total de 500 euros, los cuales son lo que él llama plusvalor, es decir, trabajo producido por el obrero, pero no remunerado hacia él, porque lo que se le paga al obrero no es por el trabajo que produce, sino por lo que vale su fuerza de trabajo en el mercado, que está calculada por lo que él llamaba el tiempo de trabajo socialmente necesario, calculado para producir las cosas que hay que producir y para mantenerlas más o menos con vida. ¿Qué se hace con esos 500 euros? Pues evidentemente no es la fuente única de ganancia del capitalista, porque el capitalista también gana mucho dinero vendiendo sus productos o haciendo acuerdos con otros capitalistas o llegando a acuerdos con el Estado, con la administración pública, pero esos 500 euros se los quedarían repartidos entre ese capitalista, entre otros a través de estas relaciones económicas o con el Estado a través de impuestos. Pues bien, lo que dice Marx es que esa no es la única fuente de riqueza del burgués, pero sí es la fuente de la explotación del obrero. Y esa fuente de explotación es perfectamente legal en el sistema actual, en el capitalista, y lo que hay que hacer es revertir esa situación legal para pagar al obrero por su trabajo íntegro, es decir, a cada cual según su trabajo, que es lo que él dice que será la clave, la llave de acceso a poder acabar con el modo de producción capitalista y llegar a uno nuevo que él llama socialista. Esto lo empieza a anunciar en un texto que se llama La crítica al programa de Gotha, que fue una crítica a lo que luego fue la conformación del Partido Socialdemócrata Alemán. Porque es curioso, porque Marx se le ha considerado de izquierdas, creo que con razón, pero sin embargo, toda su vida a quien más atacó fue a sus izquierdas contemporáneas, evidentemente. Siempre decía que el Partido Obrero se fortalece depurándose, y la depuración requiere la crítica constante a los falsos aliados. Y esto tiene mucho que ver porque si en la actualidad alguna figura se tirara toda la vida criticando a las izquierdas más que a las derechas, se le calificaría prácticamente de facha porque no busca la unidad de la izquierda. Cuando la unidad de la izquierda es una cosa imposible porque, bueno, se vio en la guerra civil, ¿no? Las batallas entre anarquistas, comunistas, socialdemócratas son generaciones de izquierdas que aunque se puedan unir contra un tercero en un momento determinado, al tener proyectos totalmente diferentes, pues acaban chocando. Pues Marx básicamente lo que hizo es tirarse toda su vida tratando de destruir a las otras izquierdas para tratar de imponer la suya, su visión, la del materialismo histórico. Pues bien, en toda esta introducción, para luego acabar hablando del siglo XXI, ya verán por qué. En el siglo XX, prácticamente para el año 1979, cerca de 25 estados, entre ellos el más extenso de la Tierra en su momento, la Unión Soviética, y el más poblado de la Tierra en su momento, la República Popular China, eran comunistas. Después del desmembramiento de la Unión Soviética, Rusia sigue siendo todavía el estado más extenso de la Tierra, es decir, Canadá, que es el segundo, es la mitad de Rusia por extensión, y China sigue siendo más poblado, y a no ser que pase una hecatombe universal, es bastante probable que en este siglo, si no a mediados, sí para finales del siglo, se convierta en la primera potencia económica e industrial del mundo. No digo ya militar, no digo ya cultural, hablo a nivel de producción económica y de gestión de esa misma producción. Y siendo todavía un Estado comunista, aunque en un tipo de relación, o bueno, un Estado comunista en el sentido de que gobierna un partido comunista, no porque estemos en el comunismo, que esto es una cosa que hay mucha gente que no entiende. Se entiende por Estado comunista básicamente el Estado en el que gobierna un partido comunista. Pero los chinos son perfectamente conscientes de que ellos ni siquiera han llegado al socialismo. Ellos están construyendo lo que llaman economía socialista de mercado o socialismo de mercado. Están tratando de construir lo que llaman una sociedad modestamente acomodada, que consideran que podrán conseguir a partir de la década siguiente, y para el año 2050 habrán acabado con la pobreza absoluta en China y habrán reducido bastante la pobreza relativa. Es decir, no es fácil hacer pasar con tanto aplomo a una sociedad de 1.300 millones de personas y el cuarto país más extenso de la Tierra. Brasil es el quinto, por cierto, y luego Australia. Por delante de Brasil está China, Estados Unidos, Canadá y Rusia. Pues bien, el proceso histórico que conlleva sacar de la pobreza a tantos millones de personas es casi como sacar a un planeta entero hace 200 años de la pobreza. Pues no es moco de pavo, ciertamente, y lo están haciendo desde unos parámetros que no son los que se han conocido en España durante el siglo XX o hasta ahora, o los que se han conocido en Estados Unidos o en otros lugares.
La Unión Soviética, Anselmo lo ha estudiado en su libro, pues hizo una cosa parecida a unos ritmos de crecimiento económico bestiales para su época. Entre 1920, cuando acaba la guerra civil rusa, entre 1922, que es cuando la Unión Soviética surge, y 1953, que es cuando muere Stalin, la Unión Soviética pasa prácticamente de ser un país con un ligero desarrollo industrial, pero más basado en la economía agrícola, a ser segunda potencia industrial del mundo, a iniciar la carrera espacial, a tener uno de los ejércitos mejor gestionados y con mejores medios de la tierra, y a ganar una Segunda Guerra Mundial contra el ejército de tierra más poderoso del momento, que era la Wehrmacht alemana, con 27 millones de bajas, tanto entre civiles y militares, que sufrió la URSS, y llegando hasta Berlín en prácticamente 3 años, desde Stalingrado hasta la batalla de Kursk, que fue la batalla de tanques más importante de la historia, para 1945 llegar a Berlín. Y lo hizo recuperándose demográficamente y recuperándose económica y socialmente hasta ese punto que les digo. Stalin preparó a la URSS para tener la bomba atómica, para tener la bomba de hidrógeno y para instaurar un mercado común con otros países socialistas que se fueron desarrollando durante el periodo de descolonización después. Es decir, la Unión Soviética fue la gran artífice de lo que fue la descolonización posterior, británica, francesa, neerlandesa, etc. Y consiguió que muchos de estos países fuesen socialistas y creó el Comecon, que era básicamente el mercado común socialista de la época. Evidentemente todo aquello cayó por un montón de cuestiones que se pueden enumerar, pues, desde a nivel filosófico, que quizás el materialismo dialéctico, que fue la versión soviética de lo que ellos entendían por filosofía marxista, que más o menos empezó Engels, tenía una concepción del mundo no realista, no realmente aplicada a la realidad. También a partir de los años 70 del siglo pasado empezaron a realizarse una serie de medidas, tanto económicas como administrativas, que llevaron a la descentralización de la producción y a la descentralización de la propia gestión de las repúblicas federadas en la URSS, lo que luego a la larga también conllevó que se desmembrara y al auge de los nacionalismos. El causante de esas medidas fue Kosygin, y también a que tecnológicamente se quedó atrasada con respecto a Estados Unidos o con respecto a Japón o respecto a Alemania, que tenían mayor capacidad ya entonces de poder adaptarse a los nuevos descubrimientos tecnocientíficos que existían, quedándose la URSS rezagada, a pesar de que la URSS había sido el país que había producido una de las mayores obras de la ingeniería mundial, como fue la primera Estación Espacial Internacional, fue el país donde surgió el primer teléfono móvil, fue el primer país que instauró ordenadores en las aulas de las escuelas, y fue el país, por ejemplo, que empezó a realizar, curiosamente, el intercambio gratuito de videojuegos. Así es como el Tetris se hizo popular en Rusia antes de que Alexei Pajitnov, el creador de este videojuego, lo patentara, se fuera a Estados Unidos y se hiciera millonario. Y bueno, eso en 1991 cayó, es decir, lo que cayó fue el modelo comunista de la URSS. Actualmente quedan 5 estados que se reclaman comunistas: China, Corea del Norte, con matices porque también estos han variado a una cosa que se llama Juche, Vietnam, que sigue un modelo muy parecido a China, que es una de las economías más pujantes del sureste asiático, prácticamente es la líder de la ASEAN, que es la organización económica y diplomática que une a todos los estados del sudeste asiático, Laos, que es el patito feo de todos los estados comunistas que quedan, porque nadie sabe prácticamente nada de ellos, que están haciendo también su socialismo de mercado, y Cuba, que ahora con la nueva reforma constitucional creo que se va a iniciar también en esta vertiente del socialismo de mercado. Pues bien, el título de la conferencia, y con esto voy acabando, era Marx y la revolución del siglo XXI. Pues bien, estamos en el año 2018, hay mucho siglo XXI de por medio, ignoramos e ignoraremos por ahora lo que va a ocurrir, no tenemos ni idea de los acontecimientos que pueden pasar, podemos hacernos más o menos una idea, pero el futuro es ese lugar donde nosotros podemos influir en él, pero él a nosotros no. Entonces es tremendamente difícil saber qué va a pasar. De todas maneras, teniendo en cuenta el potencial chino o el potencial vietnamita, teniendo en cuenta que los análisis de Marx sobre la economía capitalista, sobre la tendencia descendiente de la tasa de ganancia, sobre la explotación del plusvalor, sobre la generalización de la pobreza o sobre el colonialismo, junto con otros discípulos suyos que ha habido, que estamos hablando de una escuela que tiene ya más de 170 años de existencia, pues siguen presentes en partidos políticos, en sindicatos, universidades, y a veces incluso
de una manera a la contra dentro de sus propias organizaciones, porque estas propias organizaciones de izquierdas están dominadas por otras corrientes, que ahora llamaríamos posmarxistas, posmodernas, etc. Sin embargo, el marxismo sigue presente, y como diría Gustavo Bueno, pues el marxismo no puede morir. De hecho, Bueno, que era asturiano de adopción, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es el materialismo histórico de Marx es tan importante que no asimilarlo es como ser precopernicano. De la misma manera en que Copérnico demostró que la Tierra no era el centro del universo, sino que giraba alrededor del Sol, él pensaba que era el centro del universo entonces, pero luego pues, se demostró que no, pero ya fue un punto muy importante, revolucionario en su época. De hecho, era tan arriesgado afirmar lo que afirmaba Copérnico que su famoso libro sobre el heliocentrismo se publicó póstumamente, es decir, él no quiso que se publicara en vida por las consecuencias que le podrían acarrear. Pues a nivel de interpretación de la historia, bueno, yo estoy con él, considera que el materialismo histórico de Marx es a la historia lo que el heliocentrismo de Copérnico supone a la física y a la astronomía. Con lo cual, pues ahora prácticamente, aunque unos más que otros y algunos incluso no lo sepan, pues todos en algún grado somos marxistas de alguna manera. Analizamos la realidad a partir de análisis económicos, analizamos la historia no a partir de grandes personalidades sin negarlas, sino a través de contextos históricos. Y también, pues, para bien o para mal, pues también hemos colaborado a que el modo de producción capitalista haya evolucionado hacia unos derroteros que, siendo en lo fundamental iguales que hace 200 años o más, sin embargo han cambiado también considerablemente, y ahí está el estado del bienestar, que sería impensable sin la URSS, porque, y con esto acabo, el estado del bienestar nació no por iniciativa de las izquierdas obreras, sino contra ellas precisamente. Bismarck, temiendo que la Comuna de París, que fue la primera revolución socialista que hubo, se reprodujera en la Alemania recién generada, pues empezó a dar determinadas garantías sociales y económicas a los obreros alemanes para que no se rebelaran contra el poder burgués prusiano-alemán que la había ayudado a unificar. Y el estado de bienestar, después de la Segunda Guerra Mundial, se generalizó en Europa Occidental, básicamente para impedir el avance del movimiento comunista en esta franja geopolítica del mundo. Una vez que ha caído la Unión Soviética, pues es verdad que el estado de bienestar ha empezado a ponerse en entredicho porque ya no está ese contrapeso de la URSS. Y China queda muy lejos y es muy difícil entender lo que está haciendo China desde parámetros actuales. De todas maneras, lo que pueda pasar en el futuro va a depender también muy mucho de lo que ocurra con el estado de bienestar que tengamos ahora, y esto sí me aventuro a decirlo, y va a depender también muy mucho de cómo ese estado de bienestar resista a futuras crisis económicas que haya, que son periódicas, que esto ya Marx lo demostró, y a las posibles coyunturas bélicas o políticas o sociales que puedan ocurrir en base a esas crisis. Y con esto acabo. Yo agradezco mucho su atención, estoy a su disposición para cualquier pregunta, crítica o recomendación que me quieran hacer, no sin dejar de recomendar que lean Anselmo Santos y su libro, y que si les apetece, pues también se aproximen, aunque sea desde la crítica, al pensamiento de Marx. Incluso si me permiten una recomendación, no lo hagan a través de un libro típico como el Manifiesto Comunista, que también, sino a través de un pequeño texto muy bueno que explica muy bien lo que es el capitalismo, que se llama Trabajo asalariado y capital. Y nada, con esto, de nuevo, muchas gracias y quedo a su disposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Realmente nos has dado una lección y ha sido interesantísimo. Hemos hecho un repaso a muchas cuestiones importantísimas que explican efectivamente pues, el mundo tan complejo en el que nos hallamos. De manera que ahora, como decía el propio conferenciante, pues si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, es el momento oportuno. ¿Tú vas a decir algo, Andrés? No, yo iba a decir que me asombra el gran conocimiento que tienes de Karl Marx, porque aunque digas que tienes 36 años, no lo parece mucho más joven. Y bueno, luego lo que sí, eres un gran comunicador, tienes una facilidad de palabra tremenda y en poco tiempo dices muchísimas cosas. Pobres alumnos tuyos, porque si en la universidad les sueltas así todos estos conocimientos que tienes, tienen que tener agilidad mental para
para captar todos los días. Te felicito porque debes ser un buen profesor. Y por lo demás, pues nada, que si alguien quiere preguntar algo, lo que sí pedimos, por favor, que no entablemos diálogo, porque si no, esto podría ser eterno. Que sean las preguntas lo más breves posible y las respuestas, por favor, para que podamos salir a dormir a casa. Muchas gracias. Gracias. ¿Me preguntas? Sí, adelante, yo creo que el joven y luego el caballero, me parece, no recuerdo el orden. Adelante. Tengo una duda acerca de la concepción que ha dado acerca de Marx y de su obra de carácter revolucionario, porque justamente estuve, creo que fue una charla de la Fundación Gustavo Bueno, donde se hablaba de una visión de marxismo filosófico hacia el marxismo-leninismo, y se hablaba justamente a nivel histórico cómo la figura de Marx, como también su obra, ha ganado ese carácter revolucionario gracias a Lenin, y en su proyección política por la Unión Soviética, tomando como analogía, a fin de cuentas, Jesucristo, con el tema de que si no hubiera sido por Pablo de Tarso y sin Imperio Romano, Jesucristo habría sido una secta oriental cualquiera que no habría tenido su desarrollo. Y mi pregunta es, acerca de Marx y de su obra, si no hubiera sido por tanto el desarrollo del pensamiento Lenin como de la Unión Soviética, posiblemente se hubiese quedado como una figura estudio de eruditos o algo por el estilo. Pues respondo a las preguntas que Sí, me hagan. Mi respuesta es sí, pero con un pero. Es decir, de la misma manera que sin la Unión Soviética Marx no llegaría a haber sido lo que es, tampoco se puede concebir sin Marx la Unión Soviética. Y hagamos la analogía con el cristianismo. Evidentemente, sin el momento en que el cristianismo se convierte en religión oficial del Imperio Romano, pues, y a través también de la figura anterior de Pablo de Tarso, que digamos que es el Lenin del cristianismo, por hacer la analogía, perdón, la broma, pues no podría entenderse la potencia del cristianismo en la actualidad. Sin embargo, tampoco se puede entender ni a Pablo de Tarso ni al cristianismo posterior sin Jesucristo. Es decir, el problema que tienen ese tipo de análisis es que le dan mucha importancia a la dialéctica de estados, pero obvian la dialéctica de clases. Es decir, la revolución rusa se podía haber dado sin que hubiera llegado a entrar el materialismo histórico de Marx a través de Plejánov o del estudio de Lenin posterior o la organización del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. Pues yo diría que no. Yo diría que no sé qué tipo de proceso político se hubiera dado, no lo podemos saber porque eso es historia ficción, pero lo que tengo claro es que despreciar la acción de grupos pequeños a la hora de realizar determinados actos políticos sin tener en cuenta la importancia que eso puede tener en la conquista del Estado es no entender lo que es la dialéctica de clases tampoco. O sea, pongamos el ejemplo de la Revolución Francesa. Sería como decir que sin Napoleón, Rousseau no tendría ningún sentido. Ya, pero tampoco tendría ningún sentido los jacobinos ni Napoleón sin Rousseau, o sin los ilustrados. Esto es igual. ¿Se podría entender la escolástica de la Escuela de Salamanca de Española sin los estudios de Santo Tomás de Aquino? No. Entonces, quiero decir que esos análisis son un poco tramposos. Y además lo digo de manera vehemente, son tan tramposos que no entienden precisamente eso, la dialéctica de clases, la obvian como si no existiera. Y claro, esto también me sirve para reivindicar un poco la figura de Marx y lo que hizo durante su vida y luego posteriormente en los primeros 50 años de gestación y de producción de lo que fue su sistema. Y lo hago comparándolo con el sistema de mi otro maestro, de Gustavo Bueno, del materialismo filosófico. Es decir, en los 50 primeros años de desarrollo del materialismo de Marx, de 1838 a 1888, desde que publica su primera novela, Escorpión y Félix, hasta los mártires de Chicago, Marx consigue ser expulsado de 3 o 4 estados por su acción revolucionaria, consigue organizar varios grupos conspiradores y partidos políticos, consigue fundar una internacional obrera, consigue enfrentarse a los anarquistas, consigue inspirar fundar 2 o 3 partidos marxistas que se gestan, el primero el alemán y el segundo el español, el PSOE, que fue marxista aunque algunos ya no lo recuerden. Y su impacto fue tal que incluso después de la Comuna de París en 1871 y la publicación del tomo 1 del Capital, la economía política tuvo que transformarse completamente para contestar a su versión de la teoría del valor-trabajo y recuperar una teoría que tenía ya rodaje desde hace 2 siglos, que no se llamaba entonces su teoría de la utilidad marginal, pero que se llamó después,
y que a posteriori se reconstruyó en 1871 como el año de nacimiento de lo que han llamado la revolución marginalista, Jevons, Menger, Walras, que escribieron Menger y Jevons en ese año. Walras no, Walras fue años después, y luego no puedes entender la economía posterior sin Marshall, que fue el que quitó a economía política lo de política. Entonces, ¿qué quiero decir? Que ya en el materialismo histórico de Marx, la producción o sea, el impacto de su sistema era ampliativo y en un sentido bastante mayor que lo que ha sido el materialismo filosófico de Bueno. De hecho, ¿cuál es el mayor logro político del materialismo filosófico de Bueno? Que Aznar leyera España frente a Europa y que nos metieran en el euro. Porque España frente a Europa va justo a la línea contraria de meternos en el euro, que es un libro de Bueno. Y yo, sin quitarle ningún mérito al trabajo realizado por la llamada Escuela de Oviedo, pues he de decir que el mayor logro que han tenido, y es muy loable, es la Facultad de Filosofía de León, en México. Pero si lo comparamos con los 50 primeros años del marxismo, la verdad es que el marxismo gana por goleada en lo que el pacto social histórico se refiere, porque además salió de sus fronteras. Y con esto también quiero decir respondo ya, o sea, básicamente, o sea, no se puede entender realmente a Marx y la Unión Soviética, que fue la que permitió el impacto universal de la obra de Marx, más allá del ámbito en el que él se movió, pero tampoco puedes entender a Lenin sin Marx, ni puedes entender la URSS sin Marx. La URSS estudiaba todo el rato a Marx, igual que no puedes entender la Iglesia Católica sin Jesucristo y sin Pedro. O sea, la Biblia lo dice. Tú eres Simón, y que significa que te llamaré Pedro, y Pedro significa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, no se puede entender. Si la Iglesia Católica en su tradición establece que Pedro es el primer papa, no es algo gratuito. Es algo porque la gestación de la Iglesia de Cristo, desde el prisma católico, empieza en ese momento. Y no es una reconstrucción solo ad hoc, que en parte lo es, pero no solo, sino que hay una continuidad total y constante, desde un momento al otro. Con lo cual, esos desprecios a la dialéctica de clases yo creo que hay que empezar a borrarlos. Gracias. Muy bien. El caballero, por favor. Yo quería saber si Marx se equivocó en algo. Como todos, claro que se equivocó. ¿Qué? O sea, ¿qué? Pienso que se equivocó. Yo creo bueno, claro, es que la mayor equivocación que tuvo Marx, desde mi perspectiva, sería que... Bueno, no lo llamaría equivocación, lo llamaría simplemente limitación. Marx fue hijo de su tiempo, fue hijo del siglo XIX, y en algún momento dado, pues él concibió el materialismo histórico como una doctrina que permitiría a la clase trabajadora llegar al socialismo. Claro, esto ha hecho que haya muchas interpretaciones marxistas, diversas entre sí, que o bien dicen que Marx vio que el socialismo era inevitable, o bien y otras que decían que no era inevitable y que había que construirlo. En un momento dado, quizás a través de la euforia de lo que fue la Revolución Rusa, se empezó a pensar que el socialismo era inevitable. Pero claro, yo salvando un poco los trastos a Marx, diría que claro, si tú tienes que vender a trabajadores pobres del siglo XIX una ideología y un sistema filosófico nuevo, les tienes que decir que la historia corre de su parte, porque si tú a una persona no le dices que vas a ganar en una batalla política, no te va a seguir. Y entonces yo creo que en eso Marx fue cuco a nivel político, y lo que hizo es, aunque yo en el fondo tengo un texto donde digo que esto no es inevitable, tengo que decir en panfletos que puedan leer los obreros que es inevitable para que los obreros se organicen. De ahí lo del proletario de todos los países unidos. Entonces yo diría que esa fue la mayor limitación que tuvo, que conllevó errores no de interpretación suya, sino de algunos marxistas posteriores. Es decir, que pensaron que había un destino inevitable, ineluctable, que llevaría al socialismo. Eso, de momento, por ahora que sepamos, no ha ocurrido. Y hay interpretaciones muy disímiles de lo que puede pasar en el futuro histórico. Hay gente que piensa que el capitalismo va a ser eterno y que ya nos vamos a ver incluso en sociedades interplanetarias capitalistas. Yo no soy de esa opinión, yo no creo que nada sea eterno. Hay otros que piensan que la teoría del Dubái es una teoría que ha surgido hace pocos años, que piensa que va a haber un pico del desarrollo industrial a mediados de este siglo y que después va a haber un bajón porque no va a haber más desarrollo, porque el petróleo se agotará, volveremos al carbón y llegará un momento en el siglo XXII donde la humanidad vuelva a una especie de revolución industrial primaria y luego llegaremos más tarde al neolítico, con lo cual es el camino inverso del que Marx predicaba. Y luego hay otros que siguen defendiendo o bien la versión teleológica del marxismo, que puede ser que sí Marx diera pie a ello por esa necesidad de que los obreros se unieran a su causa, pero hay otras interpretaciones, como es la mía, por ejemplo, en la que yo entiendo que el socialismo no es algo inevitable,
que yo entiendo que puede haber, que yo entiendo que Marx tiene razón al decir que el socialismo surgiría de las propias entrañas del modo de producción capitalista, de la misma manera que el capitalismo surgió del feudalismo, que seguramente muchas instituciones capitalistas se conserven en el socialismo futuro, aunque no sepamos cuáles van a ser. No es una tesis solo de gente de izquierdas como Marx, es decir, hay un gran admirador y crítico de Marx en el siglo XX, fue Joseph Schumpeter, que era un economista de la escuela austríaca, que escribió un libro que a mí me encanta, que lo recomiendo aquí también, que se llama Capitalismo, Socialismo y Democracia. Schumpeter afirmaba que el capitalismo moriría, pero moriría de éxito. Pero es que en el fondo Marx está diciendo también lo mismo. O sea, si alguna vez lee a alguien el Manifiesto Comunista, verá que la mayor loa y una de las mayores loas y escritos de admiración por lo que es el capitalismo y lo que ha hecho la burguesía está en el Manifiesto Comunista, en la parte primera de burgueses y proletarios. Lo que he dicho, cómo interconectado el mundo a través del telégrafo, a través del barco de vapor, a través del ferrocarril, a través de un montón de medios de producción impensables antes, y eso solo lo ha podido hacer el capitalismo. No sé qué diría Marx ahora si ve internet, evidentemente, probablemente pues fliparía mucho más, ¿no? Pero yo lo que tengo claro es que si bien en un momento dado a corto plazo pudo ser un acierto convencer a los obreros de que el socialismo era inevitable en el siglo XIX para que se unan a ti, a la larga, debido a que ha caído la URSS y eso ha tenido que trastocar por completo esa visión teleologicista que algunos marxistas vulgares han tenido, pues quizás yo creo que ese sería, llamémoslo limitación o llamémoslo equivocación, yo creo que sí o sí, su mayor limitación o su mayor equivocación. No buscada por él, sino buscada para organizar a los obreros y unirse. Pero una vez caída la URSS hay que repensar eso y hay que descartarlo. Bueno, muchas gracias, Santiago. Yo le voy a ceder la palabra a Andrés Menéndez, pero quiero emplazarte para que vuelvas por aquí, cuando tú quieras, además, cuando tengas alguna cuestión, alguna publicación que presentar, o quieras acompañarnos, porque realmente me ha gustado mucho esta conferencia, porque además se ha despojado del sentido partidista que a veces tanto nos contamina determinados encuentros, ¿no? A mí me ha gustado fundamentalmente porque se ha hablado de Marx desde la historia, desde la politología, desde el pensamiento en definitiva. Y entonces agradezco muchísimo esta intervención. Pero bueno, no sé si puedo hacer una pregunta. Venga, muy breve, por favor. Es muy concreta. Simplemente, ¿haces una especie de equivalencia entre el socialismo de mercado chino o vietnamita con la NEP leninista? Y a mí me gustaría preguntarte cuál es el legado marxista en estos países socialistas de mercado, en especial dentro del sistema filosófico del materialismo histórico. Bueno, pues yo te invitaría a que leyeras o releyeras la crítica del programa de Gotha, donde Marx habla que todavía en las etapas iniciales del socialismo determinadas relaciones sociales del mercado capitalista se tienen que mantener para desarrollar las fuerzas productivas porque él concibe, o sea, Marx concibe el socialismo como un modo de producción en el cual la plétora capitalista se multiplica aún más. Y entonces, ¿en qué están interesados los chinos? En utilizar determinadas relaciones capitalistas para esa plétora de mercantil, potenciarla más que si hubieran seguido otro tipo de modelo. Y entonces la conexión con la doctrina marxista está ahí, en esos países. Muy telegráfico. Muy bien. Bueno, perfectamente, lo ha definido el presidente, lo has enfocado muy bien, lo has llevado por unos terrenos que no han levantado ampollas en nadie. Y bueno, lo que sí es cierto es que la frase esa de renovarse o morir viene muy a cuento, porque tener un conferenciante joven, hemos disfrutado también de la presencia de muchos jóvenes que yo por lo menos no los conozco en la casa y nos gustaría verles por aquí con más frecuencia, y entonces habrá que volver a traer al conferenciante para que vengan ellos y algunos más. Yo te felicito, vuelvo a felicitarte por tu agilidad, por esa facilidad de palabra que tienes y esa memoria tan tremenda para llevar en la cabeza tantas cosas, porque vamos, a una pregunta suelta es otra conferencia, o sea que eres tremendo. Y que ahora pasaremos a tomar un vino al que gentilmente estamos invitados, y bueno, que veamos todas estas nuevas caras que hay por aquí, que lo vemos muchas veces. Aquí se imparten muchas conferencias
de este nivel, y es lo que queremos, que el nivel no baje. Nos gustaría verles por aquí. Aquí se imparte mucha cultura. Somos una casa dedicada a eso, a tratar a la cultura con el mayor cariño. Muchas gracias por venir y pasemos ahora, seguimos dialogando ahí en torno a un vino. Gracias.